Hermanos, en este primer día de Panes sin Levadura, quiero compartir con ustedes el significado de la fiesta de Panes sin Levadura. Mi propósito es explicar que la levadura es símbolo de pecado, por lo que Dios desea que en nuestra vida diaria nosotros venzamos el pecado, venzamos nuestra naturaleza humana, venzamos la presión de la sociedad y nos encaminemos a establecer una relación armoniosa con Dios y con Jesucristo. Ese es el propósito de la plática en esta oportunidad. Quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. Vamos a nuestra primera cita. Repito la cita, Deuteronomio capítulo 16, y vamos a leer el versículo 3. Deuteronomio capítulo 16, versículo del 1 al 3. Están allí llegando a su cita en la Biblia y leemos ahora. Dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Eterno tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Tomen en cuenta esos aspectos particulares. Versículo 2. Y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. Versículo 3. No comerás con ella pan con levadura. Dice, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Ven el increíble propósito que Dios tiene y las lecciones espirituales que aprendemos en estas fiestas santas anuales. Durante 7 días, dice la orden, comerás pan sin levadura. Vean que también se toma como sinónimo de pan de aflicción. Pues de Egipto saliste deprisa, rápido. Ahora vean que esas son instrucciones que estamos leyendo en el Antiguo Testamento y todos los acontecimientos sucedieron en función al aspecto físico del pueblo de Israel. Se llevó a cabo el aspecto físico. Pero, ¿qué lecciones sacamos para nosotros? Físicamente nosotros no hemos salido de una nación llamada Egipto. Pero a través del llamamiento de Dios, Él nos está sacando de cada uno de los lugares de origen del cual usted es parte. Ese Egipto espiritual es ahora el municipio, la aldea, el país del cual usted está saliendo como producto del llamamiento que Dios le está haciendo. No hemos salido de Egipto, lo conocemos geográficamente en el Medio Oriente, pero repito, en el momento en que usted fue llamado por Dios, fue llamado a dejar las costumbres, los hábitos, las presiones sociales del lugar, del departamento, de la aldea o el municipio del cual usted está saliendo, donde vive, ¿ya? Entonces, dice que debemos de salir de Egipto. El Egipto espiritual para nosotros entonces es nuestro lugar geográfico donde habitamos. Ahora bien, el pueblo de Israel dice que salió deprisa. ¿Por qué razón? Porque los egipcios físicamente los estaban expulsando producto de la 10ª plaga que había Dios enviado. Con la muerte de los primogénitos, en todas las habitaciones de los egipcios había un muerto, mínimo.
Pero la mortandad y la plaga se extendió a los primogénitos también de las bestias. Imagínense qué impacto tan profundo. Entonces vean que nosotros estamos saliendo también de nuestro Egipto espiritual. Cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿acaso no nos ocasiona aflicción? ¿Acaso no pensamos 2 o 3 veces dejar de concurrir al mismo grupo social en el que hemos vivido? ¿Acaso es fácil rechazar las tradiciones y presiones de la sociedad donde vivimos? Incluso la presión de nuestra familia. Por tener este conocimiento ya no participamos de aquellas tradiciones paganas en las cuales muchos quizá estuvimos inmiscuidos. Pasemos ahora a Éxodo capítulo 13 para seguir escuchando las instrucciones. Éxodo ahora capítulo 13 versículos 7 y 8. Éxodo 13 versículos 7 y 8. Siguen las instrucciones para entender el significado de esta fiesta de panes sin levadura. Versículo 7. Dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Hablándole a la nación de Israel, pero le habla también directamente a cada núcleo familiar, de la cual estaba compuesta. Versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo: se hace esto, o sea, estamos guardando esta fiesta, lo hacemos con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Otra vez la lección. No hemos salido de un Egipto físico, pero sí estamos saliendo de una sociedad. Lo que en Apocalipsis se nos dice como pueblo de Dios: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de todos sus pecados. Esa es la invitación que se nos hace allí. En la Nueva Biblia Internacional, estos versículos se leen de la manera siguiente: durante 7 días comerás pan sin levadura, y el día 7º celebrarán una fiesta en honor al Señor. Será este miércoles 12 de abril. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Vean lo específico. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes le dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Hay una responsabilidad, padres de familia, para enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí? Esa responsabilidad del líder y la lideresa en el hogar de transmitirle este conocimiento a nuestros hijos. Lógicamente, unos hijos aceptan este consejo y otros lo rechazan. Y otros lo desobedecen abiertamente y no están con nosotros. Pero es la orden. Tenemos que decirle a nuestros hijos por qué guardamos estas fiestas santas. ¿Sí? Ellos crecen, llegan a tomar su decisión. Y quizá dolorosamente nos veamos con que la decisión de uno de nuestros hijos sea dejar la iglesia. Abandonar la iglesia e irse a la sociedad 100%. Bueno, pero hemos cumplido con lo que estamos leyendo allí. Entonces, esta era la forma de celebrar la fiesta de panes sin levadura en el antiguo Israel, la fiesta que hoy guardamos. Por instrucción de Dios y con el objetivo de acordarse del día de su liberación, al pueblo de Israel se le mencionaba: salí de Egipto. Ahora son libres. Salgan de la esclavitud, abandonen el pecado. Son las lecciones que tenemos en esta fiesta de panes sin levadura. Pero ahora específicamente a la iglesia del Nuevo Testamento,
¿De qué manera se nos amonesta? ¿De qué manera se nos amplía el significado de esta fiesta? El apóstol Pablo dice cómo y por qué debemos celebrar la fiesta. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Vean ahora específicamente a la iglesia del Nuevo Testamento, a nosotros Dios a través del apóstol Pablo nos dirige las siguientes instrucciones relacionadas a este festival. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vean entonces ahora la instrucción y la motivación que Dios nos da sobre la forma como debemos celebrar la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué debemos eliminar? La malicia y la maldad, dos palabras, malicia y maldad. Debemos abandonarla y debemos de celebrar esta fiesta con dos valores éticos también, desde la perspectiva de Dios, con sinceridad y verdad. Vean el sustituto de la malicia y la maldad. Ahora Dios dice, celebren la fiesta de panes sin levadura, pero con sinceridad. La palabra sincera, bien, es una palabra compuesta, sin, y aparte, cera. La cera es una careta. Nos está diciendo, celebren la fiesta de panes sin levadura, sin hipocresía. Si estamos aquí es porque estamos conscientes, voluntariamente, escuchando las instrucciones de Dios. Vamos a celebrar esta fiesta con sinceridad y verdad. Ahora bien, quiero que tomen en cuenta el significado de las dos palabras que anteceden a sinceridad y verdad en el versículo 8. Ni con levadura de ¿qué dice? De malicia. Vean lo que significa la malicia. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice: malicia viene del griego kakaia. Significa, ¿qué significa para nosotros? Malicia, cáptenlo, condición de malo, carácter malicioso en general. Ven el significado de malicia. Veamos lo que significa también la palabra maldad. Significa todo aquello que es de carácter malo, todo lo que es de carácter deleznable, indeseado. Entonces comprendemos ahora qué significa malicia y maldad. Todo lo malo, el carácter malicioso, el carácter malo, debemos eliminarlo. Ahora bien, no es una tarea fácil. Para eliminar la maldad y la malicia, nosotros necesitamos un poder extraordinario. Nuestra propia naturaleza humana no es capaz de expulsar de nuestras vidas la malicia y la maldad. ¿Por qué razón? Porque estos son frutos que Satanás está transmitiendo en el ambiente, en la sociedad, y que nosotros los hemos adquirido, directa o indirectamente. Pero Dios nos da un recurso. Dios nos da su Espíritu Santo para que con Él podamos expulsar la maldad y la malicia. En este versículo de 1 Corintios 5:8 que estamos analizando, Pablo no se refirió a estas fiestas como tradiciones judías.
Se nos dice, así que celebremos la fiesta. No se nos dice la fiesta judía, ni que es tradicional. Pablo no menciona que estas fiestas sean tradiciones judías obsoletas. El apóstol Pablo considera requisitos fundamentales para todas las personas llamadas por parte de Dios, de todas las épocas y en diferentes culturas. ¿Sí? Es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Pablo entendió, gracias al Espíritu Santo, la relación que existía entre ellas, sinceridad y verdad, y el papel de Cristo en el plan de redención que Dios tiene para la humanidad. Entonces tenemos ahí la fórmula, la manera, la forma metodológica en que debemos de llevar a cabo, de practicar, de vivir esta fiesta, no celebrando la fiesta con malicia y maldad, hipocresía, doblez de ánimo, sino con panes de sinceridad y de verdad, dos valores importantes en la vida del cristiano. Entonces vemos que el apóstol Pablo está ordenando a los cristianos de Corinto, que en su gran mayoría eran gentiles, al igual que nosotros. No eran israelitas, no eran de descendencia judía. Dice el apóstol la manera en que debían de guardar la fiesta de panes sin levadura. En estas instrucciones que estamos leyendo, estamos entendiendo y estamos absorbiendo que se nos muestra que los cristianos procedentes de comunidades, de culturas no judías, debían guardar la fiesta de panes sin levadura, y tal como lo estamos haciendo nosotros hoy. Esta fiesta, estamos celebrando, la de panes sin levadura, es la segunda de las fiestas santas de Dios. Representa el segundo paso en el plan que Dios tiene para redimir a toda la humanidad. A la vez, a través de esta fiesta se enfoca principalmente en Cristo. Esta fiesta de panes sin levadura nos lleva a pensar, a centrar nuestra vista y nuestros pensamientos en Cristo como nuestro liberador. Vean ese título. Durante estos 7 días de panes sin levadura enfocaremos sobre el papel que Cristo está llevando a cabo como nuestro liberador y como nuestro salvador. Por lo tanto, es una fiesta eminentemente cristiana, no judía. ¿Entienden? No judía. Con esto en mente, el apóstol Pablo compara la liberación de un cristiano del pecado por medio del sacrificio y la ayuda directa de Cristo. Compara esa salida, ese abandonar el pecado del cristiano, lo compara con el momento de la liberación del pueblo de Israel del ejército egipcio a través del Mar Rojo. Ustedes saben esa circunstancia. En el 7º día de la fiesta de panes sin levadura, el pueblo de Israel llegó a orillas del Mar Rojo. ¿Qué hacer allí? El Mar Rojo enfrente, una montaña llamada Pi-Hahiroth y el ejército que venía en contra de ellos. Ellos estaban en una situación complicada. Y allí todos recordamos ese gran milagro, cuando Dios le ordena a Moisés, alza tu vara, ¿sí?, frente al Mar Rojo. Estoy ahora hablando de los sucesos en el 7º día de panes sin levadura. Y el pueblo de Israel salió, cruzó en seco el Mar Rojo y obtuvo su libertad absoluta. El ejército que lo seguía
quedó sepultado en las aguas de ese mar rojo. Entonces vean que la atención se pone sobre Cristo como mi liberador y Cristo como mi salvador en esta fiesta de panes sin levadura. Ahí mismo en Corintios ahora, vamos al capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, para leer los versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Vean ahora la recomendación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Otra vez nuestra atención en Cristo. Cristo mi Redentor, Cristo mi Salvador. ¿Sí? Y a través de Él, yo debo eliminar y expulsar el pecado de mi vida diaria. Es una lucha tremenda que nos toca librar, porque es todos los días de nuestra vida. Entonces vean, Pablo dice, yo no quiero, hermanos, de que ustedes ignoren el hecho de cómo el pueblo de Israel quedó liberado, salió de la esclavitud, abandonó el pecado durante esta fiesta de panes sin levadura. Pero también dice, todos fueron bautizados en la nube, todos bebieron de la misma bebida, porque bebían de la roca que es Cristo. Comprender el significado del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué murió Él? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué se sometió a la crueldad del ser humano? Había un objetivo claro: perdonar nuestros pecados, liberarnos de esta manera, constituirse en nuestro Señor y Salvador para siempre. Con el sacrificio de Jesucristo, todos obtuvimos la justificación. La justificación no es otra cosa más que el perdón de mis pecados. Obtuvimos la justificación por el sacrificio de Cristo en el momento en que nos bautizamos. Por lo tanto, el bautismo es una ceremonia importantísima que marca el inicio de nuestra vida como verdaderos cristianos. En ese momento, en el momento del bautismo, cuando manifestamos físicamente que hemos estado arrepentidos, tristes por nuestros pecados, por una vida pecaminosa que hemos traído durante muchos años, y Dios nos ha llamado al arrepentimiento y ahora tomamos la decisión de bautizarnos. En el momento físico del bautismo se dan las etapas que Jesucristo pasó también cuando murió, ¿sí? Fue sepultado y resucitó. 3 etapas importantes. En el bautismo, repito, usted expresa físicamente su nivel de arrepentimiento. Inmediatamente queda sepultado bajo las aguas del bautismo. Jesucristo murió y estuvo en la tierra 3 días y 3 noches. Sigo describiendo la escena del bautismo. En el momento en que usted queda inmerso, metido, cubierto por el agua, allí usted está en una sepultura acuática. Ahí está usted dejando su viejo yo. Ahí se queda enterrada su vieja naturaleza, sus vicios, sus defectos, sus malos hábitos, las malas tradiciones. Allí quedaron sepultadas. Pero inmediatamente se emerge y sale uno y respira a una vida nueva.
a una vida ahora dirigida por Dios a través de su Espíritu Santo. Y para finalizar en la ceremonia del bautismo, usted recibió la imposición de manos en la cual se solicita que Dios derrame su Espíritu Santo, que la engendre o lo engendre como su hijo. Ahora usted recibe las arras del Espíritu Santo, que nos van a dar las armas espirituales para combatir día a día nuestros hábitos, nuestras malas costumbres, nuestro mal carácter, nuestra mala actitud, nuestro mal lenguaje. Ahí tenemos las armas ahora. Somos cubiertos por esa armadura de Dios a través de su Espíritu Santo. Y comienza el proceso llamado de la conversión. En el momento, repito, del bautismo, debemos ser guiados a salir del pecado para seguir por una senda justa. Una vida diferente, tal como el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y se dirigieron hacia la tierra prometida. Una vez usted sale de la etapa y ceremonia del bautismo, usted ha salido de la esclavitud de Satanás. ¿Ya? En ese mismo día, durante una fiesta de panes sin levadura, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Sí? Abandonó totalmente el pecado y comenzó a seguir las instrucciones de Dios. Entonces estoy haciendo un paralelo de la salida del pueblo de Israel de Egipto con nuestro llamamiento. Por lo tanto, esta fiesta nos enseña la obra de Cristo viviente, la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Ahora tenemos nosotros a Cristo resucitado, quien nos guía, nos corrige, nos ayuda a vencer el pecado con amor y misericordia de parte de Él. El apóstol Pablo explicó ahora en la carta a los Romanos, regresemos unas páginas, Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Vean lo que explica el apóstol Pablo. Ya en el proceso del bautismo, ¿verdad? Ya siendo justificados delante de Dios, ya con el Espíritu Santo de Dios, ahora una vida nueva, un nuevo enfoque, una nueva ruta. ¿Va a haber luchas? Claro que sí. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 dicen: pues mucho más, estando ya justificados, ¿se dan cuenta? ¿A través de qué? Del arrepentimiento, del bautismo, de la recepción del Espíritu Santo, quedamos justificados ante Dios y nos hemos reconciliado con Él. Pues mucho más, leo el versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La vida que ahora Cristo vive en nosotros, esa vida de santidad, esa vida justificada delante de Dios, en esa condición de santidad vamos ahora hacia la vida eterna. Vamos en la ruta que Dios nos ha trazado, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Mucho más estando reconciliados, leo la última parte del versículo 10, seremos salvos por su vida. Pero no nos quedamos allí, dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, vean la función de Él, la reconciliación. ¿Con quién?
la reconciliación con Dios el Padre. El pecado nos induce a quebrantar la ley de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado levanta una pared, una barrera entre Dios y nosotros. Ahora el sacrificio de Jesucristo, nuestro Redentor, nos reconcilia, dice allí, nos reconcilia con Dios. Todos hemos tenido experiencias para poder comprender la reconciliación. En el trabajo, discrepancias con el jefe, con los compañeros de trabajo, no tenemos puntos comunes, buscamos la solución y se da la reconciliación. En el nivel espiritual, el pecado nos aleja de Dios y la sangre de Jesucristo nos justifica, nos limpia y nos reconcilia con Dios. Bota esa pared, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice el apóstol Pablo allí. Sigue dando instrucciones Dios a través de Pablo y nuevamente nos indica el significado de este concepto básico. Pero ahora Pablo, orientado y dirigido por el Espíritu Santo, utiliza otras expresiones, otras palabras, para comprenderlo mejor. Vamos a la carta a los Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Vean ahora con qué lenguaje habla el apóstol Pablo. Filipenses 4, 13. Ya con el Espíritu de Dios, ya bautizados, arrepentidos, bautizados, la recepción del Espíritu Santo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿qué? Vencer el pecado, mi naturaleza humana, vencer la influencia de la sociedad, toda esa presión que usted sufre. Ahora usted puede decir también como Pablo, todo lo puedo en Cristo, todo. Vencer la tentación, vencer la prueba, vencer la presión social, vencer las tradiciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de dónde viene esa fortaleza? Solo puede provenir de la presencia del Espíritu Santo en usted. Todo lo puedo en Cristo. Aquello que era difícil cuando yo no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vencer aquel carácter para decir no, cuando se debe decir no a la tentación, a las propuestas, a las invitaciones, a los clubes sociales, toda la presión que hemos sentido. ¿Qué lo ha impulsado a usted a decir no? Tanta oportunidad, tanto concepto, tanto criterio. La sociedad hoy está envuelta en tanto disfrute. Quizá alguien a usted le diga, te invito el próximo fin de semana a ir a la playa. Usted puede tener el valor de decir, si yo voy a la playa el próximo fin de semana, voy a viajar un viernes, voy a estar en la playa el sábado, voy a disfrutar de la playa el domingo, pero ¿qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pregúntese, ¿usted estará santificando el día de reposo en la playa? ¿Veraneando con traje de playa? ¿Usted va a estar adorando a Dios guardando el mandamiento? Esa es una presión tremenda. Hablo de ello porque Pablo dice, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a caer vencidos por la tentación, por las invitaciones, por la presión social. Pero con el Espíritu Santo, usted dice, todo lo puedo en Cristo. Puedo rechazar directamente esta invitación. ¿Por qué?
porque eso implica transgredir uno de los mandamientos de Dios. Y en la ley usted lee, el que transgrede el más pequeño de los mandamientos de Dios, transgrede toda la ley. Vean qué catastrófico. Un mandamiento, el más pequeño, pero implica abolir, pisotear, deshonrar toda la ley. Por eso Pablo dice allí, todo lo puedo en Cristo, pero ¿cómo? Con el apoyo del Espíritu Santo. Sin el apoyo del Espíritu Santo caemos en esa batalla del diario vivir. ¿De acuerdo? Entonces es el lenguaje coloquial de Pablo. Pero él sigue hablando del significado de la fiesta. Ahora veamos Colosenses, ahí está cerca de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Vean cómo sigue explicando el apóstol Pablo. Venimos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, venciendo las pruebas, las dificultades, los hábitos, malas costumbres. Ahora Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 27 al 29 dicen, vean, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este ministerio entre los gentiles. ¿Qué es lo que Dios nos da a conocer? Que es Cristo en vosotros. ¿Se capta esto? Que es Cristo en vosotros, en vuestra mente, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto lo debemos de personalizar. Vean por qué Dios nos ha llamado. ¿Por qué Dios nos está sacando de esta sociedad corrupta? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este evangelio, el increíble potencial humano, el propósito por el cual Dios nos está educando en sus caminos ahora para educar al mundo en el futuro. Vean qué privilegio y qué gran responsabilidad. Predicar entre los gentiles que es Cristo en vosotros, en vuestra mente. El que gobierna y dirige ahora mis pensamientos, mis emociones, es Cristo dentro de mí, la esperanza de la gloria. Eso es un gran privilegio para la iglesia, estar en ese nivel. Porque vean que Dios no ha elegido a todo el mundo. Millones de seres humanos no tienen este conocimiento del plan de Dios a través de sus fiestas santas. Y Dios puso sus ojos en usted, en la condición en la que usted está, ¿sí? En nuestra pobreza espiritual, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Se nos amonesta, se nos guía, se nos enseña, se nos da sabiduría. Es Cristo en nosotros el que hace esa gran obra de que seamos diferentes y que escuchemos la amonestación: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de su maldad, de sus tradiciones, de sus costumbres. Y vean entonces que entendemos que Dios está preparando un pueblo especial. Aquí en esta lectura de Colosenses 1, 27 al 29, estamos comprendiendo cómo Pablo explica la lección espiritual que existe detrás del significado de esta fiesta de panes sin levadura.
Vean ahora cómo sigue alimentando y desarrollando el tema el apóstol Pablo. Primera de Corintios 5, 6 al 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7. Vean cómo nos amonesta. No es buena vuestra jactancia. A ver, ¿de qué se jacta usted? ¿De qué se jacta usted? ¿Sí? ¿Se supravalora por su ascendencia social? ¿Se supravalora por su nivel económico? ¿Se supravalora por el nivel educativo que tiene, el título universitario y las maestrías que tiene? Se nos dice, no es buena vuestra jactancia física humana. Sigo en la lectura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pongámosle en lugar de levadura. ¿No sabéis que un poco de orgullo, de vanidad, de malicia, de maldad, sí, leuda toda la masa, todos los pensamientos, todas las actitudes? ¿De qué nos jactamos? Si Dios dice que lo peor del mundo eligió Dios, no hay para qué jactarnos. No es nuestra herencia, nuestra etnia, nuestro nivel educativo, económico, social. No, delante de Dios dice, lo peor del mundo eligió Dios. Para avergonzar a lo sabio, hay un objetivo. Entonces la amonestación es, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo incluí malicia, orgullo, vanidad, egoísmo, ira, malas palabras, maledicencia, malos hábitos, etcétera, etcétera. A veces es ilógico, pero usted escucha en el alto nivel universitario, doctores, teólogos tal vez, doctores de la ley, abogados, etcétera, a nivel de su nivel educativo, hablando palabras soeces, hablando malas palabras como y en forma común, que cuando usted las oye, al oírla, usted se ofende, porque no está dentro de su récord, porque no está dentro de su nivel. Pero en el nivel social ellos utilizan esas expresiones hasta como expresión de supravalorarse. Es que el que habla más malas palabras es el mejor del grupo. Vean cómo está la sociedad. Entonces entendemos a plenitud. Viene el consejo. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. No me canso en repetir los malos hábitos, las malas costumbres, las malas tradiciones. Esa es la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si hemos tomado la Pascua y seguimos con los mismos malos hábitos, las malas costumbres, ¿qué es lo que hemos hecho? Desvalorizamos el valor significativo de la Pascua. Despreciamos y rechazamos el sacrificio de Jesucristo, el Cordero Pascual. Ponemos en cero el trabajo, la actividad de Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Por eso se nos pide, límpiense de la levadura. Límpiense, pues, de la vieja levadura y sean nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Pasemos al versículo 8. La motivación correcta.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es claro el mensaje que se da, lo que representa esta fiesta para nosotros ahora. Pablo dice, versículo 9, os he escrito por carta, que no os juntéis. Ahora sí menciona uno de los pecados. Mucha atención. No os juntéis con los fornicarios, pero por extensión con los ladrones, con los mentirosos, con los adúlteros. No os juntéis. Vean que tenemos que ser selectivos. No es que estemos discriminando, pero usted tiene que saber quiénes son sus amigos. ¿Por qué dice eso Pablo? No os juntéis con los fornicarios. Hay un objetivo claro. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Evitar, sí, excluirnos totalmente del mundo. No, ahí se da el mensaje espiritual. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ahora viene la observación, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, y vean, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¡Qué exigente es Dios! ¡Qué exigente es Dios! Usted va a un banco, etcétera, y va a solicitar un crédito, muy bien. Usted no sabe si el que le está atendiendo y haciendo el trámite es fornicario, es ladrón. No es eso. No se junten con personas que, llamándose hermanos, que estén dentro de la iglesia, abiertamente sean idólatras, borrachos, ladrones, adúlteros, ni coman con ellos. ¡Qué duro es eso! ¿Se dan cuenta? Eso implica la fiesta de panes sin levadura dentro de nuestro propio círculo de la iglesia. Por eso Dios dice, cuando alguien ve a un hermano cometiendo pecado, tápese los ojos y póngase debajo de la mesa. ¿Es eso lo que dice? Ve tú que lo viste, tú que lo estás comprobando, y hazle ver su pecado. ¿Sí? Dios da la salida. ¿Por qué? Si Él te escucha, has ganado a un hermano que se ha arrepentido. Hay luchas difíciles, presiones fuertes, pero vean la estrategia. Repito, no sabemos si el empresario de Rutas X es o no adúltero, pero yo estoy utilizando su servicio, me está dando un servicio. No se refiere a eso, ¿se entiende bien? Porque ahí es claro, dice, más cuando uno dentro de la iglesia, llamándose hermano, es adúltero, borracho, ladrón, etcétera, etcétera, no se junten con él. Vean qué excluyente es. Pero tenemos la obligación de poderle llamar la atención con misericordia. ¿Sí? Para poder hacerlo reflexionar. Estoy entonces, versículo 12. Dice, con tal ni aún comáis, dice el versículo 11, ¿verdad? Muy bien, ahora el 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Vean la explicación. Yo no puedo juzgar idólatras, borrachos, drogadictos, etcétera, que están fuera en la sociedad. No, Pablo es claro ahí, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Allí viene el problema de conciencia. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Orden para la iglesia. Es específico. Significado de la fiesta de panes sin levadura. Excelentes lecciones. Entonces estamos comprendiendo que uno de los propósitos de la fiesta de panes sin levadura es recordarnos que después de aceptar el sacrificio de Cristo, en el momento del bautismo, debemos permitir que el Espíritu de Dios nos ayude a crecer espiritualmente en Cristo. Esa es la clave. Crecer espiritualmente en Cristo. Quiero decir, siendo guiado, siendo dirigido por Cristo a través de la palabra que Él nos da. Efesios ahora, capítulo 4, versículo 15. Vamos ahí. Efesios, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos de aprender en esta fiesta también? Sigue la instrucción, sigue la amonestación de parte de Dios. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, vean cómo la estrategia, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Ese es el desafío que tenemos. Crecer en todo, en o sobre o siguiendo el ejemplo de la cabeza que es Cristo. La cabeza, el líder de la iglesia, es Jesucristo. Y ahora sí podemos comprender plenamente el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. Vamos ahí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ahora lo podemos comprender mucho más dentro del contexto de esta fiesta de panes sin levadura. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el sacrificio. Ese es el tema al cual nos invita la fiesta de panes sin levadura. Centrar toda nuestra vista en Cristo, para que Él viva en nosotros, para que podamos nosotros decir, ya no vivo yo, estoy en esta nueva etapa de mi vida. Es un nuevo enfoque. Ya no vivo yo, pero estar totalmente convencidos. Hermanos, el pan leudado representa los motivos erróneos. Captémoslo. El pan leudado dentro del contexto de esta fiesta representa todos mis motivos erróneos. Representa la malicia. Representa el pecado, que es sinónimo de maldad. Malicia y pecado que aún pueden estar en mis pensamientos. Eso es lo que representa el pan leudado durante esta fiesta. Repito, mis motivos erróneos. El pan leudado simboliza mi malicia. El pan leudado simboliza mi pecado. Simboliza maldad que todavía pueden estar albergados en mis pensamientos.
Ahora bien, hablo de lo anverso, de lo contrario. El pan sin levadura representa nuestros corazones llenos de motivación sincera. Un corazón sincero está representado en el pan sin levadura. En esa porción que vamos a comer de pan sin levadura durante 7 años está representado el deseo ferviente de aplicar la verdad en mi vida. Deseo ardientemente vivir de toda palabra de Dios. Eso representa el pan sin levadura que vamos a consumir durante 7 días. Jesucristo había aclarado bien este punto a sus discípulos. Vean cómo lo expresó. Jesucristo le dice a sus discípulos y hoy lo actualizamos para la iglesia. Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Vean la amonestación dentro del significado de esta fiesta de panes sin levadura. Jesús le dijo a sus seguidores: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, tomen nota, millares habían, pero Jesús no se dirigió a todos, sino que comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Vean la excepción, el mensaje específico. Repito, había millares de personas congregados y siguiéndole, pero él le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por mencionar un defecto humano, agréguele vanagloria, orgullo, vanidad, maledicencia, fornicación, adulterio. Se amplía esto. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Usted piensa que se puede esconder de Dios? Yo pienso que puedo transgredir la ley de Dios y que Dios está durmiendo, está ocupado allá en el inmenso universo y que no va a poner atención en mi mala actitud. Lea eso. Versículo 2. Porque nada hay oculto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Son palabras de Jesucristo. En su Biblia quizá aparecen con letra roja, ¿es cierto? Porque son palabras de Jesucristo, textuales. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, vean bien, todas las obras que hacemos aparentemente escondidos de Dios, que dice ahí, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ajá. Así que esa mala palabra que usted dice, ¿no le ofende a Dios? Dios tiene unos tapones en el oído cuando usted está expresando esa vanidad, esas bajezas, esas vulgaridades. Allá, en el aposento, en el lugar, en el rinconcito más oscuro, allí usted se desahoga y tiene un Dios inerme, inerte, sordo. No, esas son amonestaciones. Vean, son palabras de Jesucristo. Están en letra roja en su Biblia.
Voy a seguir leyendo. Entonces ahí. Mas os digo, amigos míos. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Cómo lo está tratando? Mas yo digo, amigo mío. Vean el trato de Jesucristo para usted como miembro de la iglesia. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Son escrituras que nos deben hacer reflexionar fuertemente en esta fiesta. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Vean lo insignificante aparentemente. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y sigue Jesucristo hablando hasta el versículo 12. ¡Qué tremendo! Este es el significado de la fiesta de panes sin levadura. Jesús también comparó la levadura de los hipócritas, fariseos, con las falsas doctrinas. Mucha atención. Con las falsas doctrinas. Es que usted ve en Facebook a un predicador X que está diciendo que va a ir al cielo al morir, que usted va a ser levantado y llevado en el rapto secreto. Tenga cuidado, porque esa es levadura también. Las falsas doctrinas. ¿Se dan cuenta? Tengamos cuidado, porque la levadura incluye falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que muchos líderes religiosos de televisión y de todas estas redes sociales están explicando y publicando. Mateo 16:6. Vamos a ver qué dice Dios a través de Mateo, en el capítulo 16, versículo 6. Mateo 16:6. Aquí se habla de la oración. Pero vean lo que instruye Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Vean el reaccionar de los discípulos. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vean entonces que las doctrinas falsas también simbolizan la levadura, el pecado, ¿sí? Dios nos ha dado a conocer sus doctrinas básicas. No tenemos por qué estar prestando oído a falsas doctrinas. ¿Ya? Tenemos el fundamento seguro. No para seguir a X o Y persona. Usted tiene el instructivo básico, original, la Biblia. Allí está la raíz de todo. Entonces vean que, repito, hasta las falsas doctrinas enseñadas por líderes religiosos se comparan con la levadura. Eso es lo que estamos entendiendo.
¿Qué hicieron los fariseos entonces? ¿Qué hacían ellos? Sustituyeron la ley de Dios por mandamientos de hombres, por sus propias ideas, intereses y necesidades, o quizá también tradiciones. Mateo 15, allí una página anterior, versículo 3 en adelante. Mateo 15, 3. Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre, muera irremediablemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Falsas doctrinas, sustituyendo los mandamientos de Dios por principios de hombres. Allí se habla sobre el corbán, ¿sí? Un hijo X decía: no te puedo ayudar, padre, porque este es corbán, es mi ofrenda a Dios. Y aunque la necesidad del padre o la madre fuera evidente, ¿sí? Entonces a eso se refiere allí esta instrucción. Vean entonces de cuánto tenemos que estar librándonos. Si hemos aceptado a Cristo como nuestra Pascua, si hemos aceptado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hemos cubierto nuestros pecados con su sacrificio. Y dice que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios el pecado de nosotros. Por eso tomamos la Pascua. Por eso nos limpiamos, por eso nos hemos purificado. Por eso hemos quedado limpios delante de Dios. Si es que de verdad nos hemos arrepentido sinceramente. Si no ha habido en nosotros una micra de hipocresía al tomar la Pascua, para comenzar a vivir una vida de acuerdo a la verdad de Dios, en fiel cumplimiento a su palabra. Por lo tanto, hermanos, al igual que Dios liberó al antiguo Israel de la esclavitud literal, el segundo paso en el plan de Dios es liberar a los cristianos del pecado. Ese es el segundo paso del plan de Dios. Apoyar a los cristianos a arrepentirse, a salir de su esclavitud del pecado, a salir de esa esclavitud espiritual de malicia y de maldad. Romanos 6:17 apoya este comentario. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Romanos 6, 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, claro el mensaje de hoy, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo a los romanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, vean bien, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, sirviéndole al pecado, siguiendo las doctrinas de Satanás, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No hay otra alternativa.
¿Qué mensaje más claro el de Dios? Tan diferente el día de la noche. ¿Sí? Si nos hemos presentado, si hemos dado nuestro cuerpo, nuestra mente para servir al pecado en lascivia, fornicación, adulterio, mentira, robo, borracheras, muy bien, hasta ahí ya no más en su vida. Presente ahora su cuerpo en sacrificio santo a Dios. Ese es el cambio que tenemos que gestar. La fiesta de panes sin levadura nos enseña entonces que como cristianos seremos librados milagrosamente de nuestra esclavitud espiritual del pecado, de la misma forma en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Esta fiesta nos recuerda la liberación del pecado y la salvación. Ambas son posibles por medio de una perfecta relación personal con Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la convicción que tenemos ahora como iglesia. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses, estamos ya por concluir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Allí está también la gran secuela. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y finalmente en Juan 1:36 leemos, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 36. 1:36, ahí leo en el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Por lo tanto, hermanos, hemos enfocado el significado de esta fiesta de panes sin levadura, comprendiendo correctamente que el significado de la misma nos ubica en el momento fatídico, si quiere, de que usted tiene que rechazar el pecado. Pidámosle a Dios, fuente de poder, pidámosle a Jesucristo, el Cordero Pascual, que quita los pecados del mundo, que nos apoye con su valor, su fortaleza y su valentía a eliminar totalmente de nuestras vidas el pecado, para que nos presentemos delante de Él celebrando la fiesta, como dice en Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Que esa sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, que estos mensajes nos motiven a serle más fiel a Dios y que Él, al ver nuestro esfuerzo, nos dé su Espíritu Santo para poder salir vencedores en esta vida cristiana que es muy difícil. Cada victoria sobre el pecado es una victoria de Cristo en usted. Por lo tanto, pedimos que Dios siga haciendo su voluntad en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia.